partir de que tenemos a Cristo, la vida de la persona cambia. Es una vida alineada a Jesús y en una vida que jamás habíamos imaginado. Pero es una vida hermosa, una vida que tiene, primero, que nos comienza a favorecer, que podemos tener paz, que podemos tener libertad. Cuando hablo de libertad, hablo de la libertad de la conciencia. La conciencia está sujeta a muchas cosas que las violentan y que sufrimos. Cuando viene Jesús a nosotros y nosotros nos perfilamos detrás de Él, comenzamos a vivir esta vida hermosa. La vida cristiana es una vida maravillosa, hermosa. Y eso, cuando hablamos de eso, es que los demás nos llaman buenas personas. Y nosotros damos gloria a Dios y decimos gracias a Dios, ¿sí? Después, como consecuencia, vienen lo material. Pero vida plena no tiene que ver con las cosas materiales, sino un conjunto de cosas, ¿sí? Lo espiritual, lo moral y lo material. Pero pasa por todos nosotros los que amamos a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Bien, esa es la vida que todos nosotros vamos a vivir de la mano del Señor. Una vida abundante, una vida de cambios, una vida de progreso, de crecimiento en todo. Mire, su hermano, dígale, la vida que vamos a tener es una vida abundante con Cristo. Dígale, por favor. Una vida de crecimiento. Josué 7, y acá habla de la importancia de tener a Dios en todo intento de crecer. Josué capítulo 7, verso 3 dice: y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabrim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y después vamos a seguir por otros versículos de un ejemplo que queda para todos nosotros en el camino del progreso, en el camino hacia el progreso, en el camino de alcanzar estas cosas que tienen que ver con la vida que todos nosotros queremos vivir, una vida abundante. Oramos a nuestro Señor y vamos luego a recibir su palabra. Dios maravilloso, Señor mío, eterno, te damos gloria y te damos gracias, Señor, por haber salido a nuestro encuentro. Señor, gracias por haber abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento. Gracias por habernos revelado esta vida. Gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos a vivirla. Señor, nuestro corazón está eternamente agradecido que hayas salido de nuestro encuentro y que nos estés enseñando esta vida maravillosa. Señor, todo nuestro ser quiere vivir esa vida plena. Pero lo importante para esto, entendemos hoy, es entregarte a ti esta vida que nos has dado, ponerla en tus manos para que seas nuestro conductor, nuestro guía, quien nos lleva paso a paso a alcanzar todas estas cosas que forman parte de la vida abundante para la que nos llamaste a todos nosotros. Gracias, Jesús, porque nuestros ojos van a ver tus maravillas y vamos a estar felices de disfrutar cada momento de esta vida. Gracias a tu inmensa, infinita gracia en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús, amén. Apláudale a este Dios maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
Bien, bien, bien. ¿Quiere vivir esa vida? Ámela, por favor. Ame a Jesús y ame las cosas verdaderas. Porque de verdad, si usted quiere, Jesús dio su vida para eso, para que usted lo logre, para que todos lo logremos. Está asegurado todo, garantizó Jesús con su vida en la cruz del Calvario el éxito, el crecimiento, el bienestar, la vida abundante. Ahí hay que hacer un alto como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está hablando? Y todo eso, ¿no? Pero cuando hablo de vida abundante, de crecimiento, de éxito, es que cada uno de nosotros estamos enfocados en cosas en esta vida que entendemos que Dios nos ha proporcionado, que no fue una casualidad, nos fue llevando, y hoy me doy cuenta, sí, este es mi desafío, esto es lo que escogí, esto quiero ser. Bueno, en eso se va a especializar usted, en eso va a crecer usted, en eso va a ser usted una persona brillante que va a motivar a muchos. Gloria al Señor. Todos nosotros somos hijos de Dios y todos estamos bajo la gracia de Dios. Con todos nosotros está Dios. Dios no abandonará jamás a nadie. ¿Cuántos entienden? Esto no es poca cosa, esto es gran cosa, hermano. Dios jamás abandonará a nadie. Jamás, jamás, jamás. Así que por más que estés pasando el peor momento de tu vida, por favor crea, la Biblia dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no lo va a abandonar. Levante su cabeza, levántese en fe. Dios está con usted. Lo que usted necesita es creer, porque la fe va a hacer posible los imposibles. Y Josué, quien conducía al pueblo de Israel, ellos sabían que Dios los había escogido para una vida abundante, para una vida de una hermosa vida de libertad, de paz, de bienestar, de proyectarte, de soñar, de concretar cosas. Ellos tenían garantizado todo. Una vez que Israel salió de Egipto, ellos ya iban directamente a esa vida, una vida de bienestar. Josué fue la segunda generación. La primera generación quedó en el desierto. No pudo entrar en la tierra prometida porque ellos no le creyeron a Dios. No era Josué ni esta nueva generación mejor que la anterior. No hay hombre en la tierra que sea uno más que otro. Todos estamos en la misma condición. Todos tenemos al mismo Dios. Los hombres juzgamos con los juicios nuestros y decimos, bueno, tal y tal cosa tengo, soy más que fulano. Pero desde lo que Dios nos hace entender, todos somos iguales. Así que el hombre no puede, con sus recursos, destacarse para decir, bueno, Dios me favorece porque yo tengo esto o lo otro. Todos nosotros somos amados de la misma manera. Todos nosotros somos cuidados de la misma manera. ¿Está acá? Bien, entonces, Josué, alguien que sí le creyó con esta generación, ellos recibieron instrucción de Dios para pasar el Jordán. Dios lo comisiona a Josué, pasan el Jordán, y cuando pasan el Jordán, reciben instrucciones con precisión de Dios para tomar una ciudad muy amurallada llamada Jericó. Y cuando ellos reciben todas las instrucciones de Dios, finalmente ellos vieron con sus ojos, sin hacer nada, solamente hacer lo que Dios les dijo. Dios les habló, les dijo, den vuelta, den 7 vueltas, toquen las trompetas, griten todos, y ellos hicieron lo que Dios les dijo. Sus ojos vieron desplomarse los muros. Los muros eran altísimos, y esos muros por lo general tenían 2 metros, y los carros que vigilaban la ciudad caminaban por arriba de esos muros. Era imposible entrar a Jericó, pero ellos vieron que Jericó cayó. Ellos entraron a Jericó y Dios le había dado a Israel instrucciones muy precisas también, después de que entren. Y les dijo, no tomen nada de ahí, nada de lo que hay ahí, tomen. Escuchen, todos nosotros los que creemos que Dios tiene esa vida abundante, ¿cuántos lo creen? Esa vida de bienestar, no es a la manera del hombre, no es cuánto puedo, cuánto sé, sino en ser un dependiente de Dios,
con muchos errores, con todos los que usted tenga. Mientras usted sea dependiente de Dios, usted tendrá a alguien quien le va a ayudar a superar toda adversidad. Pero cuando alguien no depende de Dios, no irá a buscar ayuda en el momento que lo necesite. El que depende de Dios va a ir a Dios para que Él me ayude. ¿Cuántos dependen de Dios? Bien, entonces, usted va a ir viviendo, porque todos estamos viviendo cosas hermosas, que Dios ya nos bendijo. Que no se engorde el corazón. Hágale así, dígale que no se engorde nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? No confíe en usted. No se la crea usted. Todo lo que tenemos es por gracia. Esto que tenemos es por gracia. Esto queda grande. Mientras permanezcamos con este pensamiento, vamos a ser personas que vamos a consultar siempre a Dios por entender que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y entonces vamos a administrar fielmente. Corintios dice, capítulo 4, dice, los administradores de Dios deben ser hallados irreprensibles. Es decir, todo lo que Dios nos dio, tenemos que administrarlo en Dios, en una dependencia de Dios. Ahora, uno diría hoy, bueno, pero ¿cómo en aquel tiempo Dios le habló a Josué y hoy no me habla Dios como le habló a Josué? Bueno, el medio que Dios utiliza hoy para hablarnos, ¿está acá? Es su palabra. ¿Se entiende? Usted viene a una reunión y Dios le va a hablar por su palabra. Usted está en su casa, abre la Biblia, Dios le va a hablar por su palabra. Usted está mirando, un programa cristiano y Dios le puede hablar por una película, por decirle. Pero por lo general, Dios habla por su palabra y por todos los medios porque Él es Dios. ¿Cuántos creen que es así? Entonces, no estamos en el tiempo de Josué, que en aquel tiempo vamos a ver cómo Josué nos enseña la Biblia que se postró y Dios le habló. Dios sigue hablando, de diferente manera, pero Dios sigue hablando. Está acá, no se vaya, quédese acá, que su mente se quede acá. Es muy importante lo que estamos escuchando. Dios habla por su palabra. Hoy Dios está hablándonos. Vamos hacia la dirección de Dios. Y muchos de nosotros hemos alcanzado cosas muy lindas. Pero todo eso lo hizo Dios. Todo eso es de Dios. Necesitamos ser dependientes de Dios. Lo que hemos logrado no nos tiene que independizar de Dios. Al contrario, más dependiente de Dios. Porque lo que tengo que administrarlo en Dios. Bien, entonces, Josué, cuando ve que los muros de Jericó cayeron, pienso que ellos hicieron un alto y comenzaron a ver, pero vieron con los ojos de hombre. Tal es así que un tal Acán tomó lo que Dios dijo que no tomaran. Y entonces, todo esto que nos hace vivir bien, que nos tiende a relajar, nos lleva a vivir una mejor vida, un mejor confort. Quizá antes caminabas solamente y después tuviste bicicleta y después tuviste un autito. Seguimos siendo los que no somos nada. Seguimos glorificando a Dios. Quizá antes tenías una casa, una casita. Después pudiste mejorarla. Y hoy quizá tenés una hermosa casa con un buen confort. Seguimos siendo nada. Todo lo hizo Dios. Si nosotros lo que tenemos que tener en claro, Dios es todo. Dios es la seguridad, la garantía para que en nosotros no vengan sorpresas. Dios es la garantía para tener una vida equilibrada. Ahora, quien debe tener presente que Dios es la garantía es uno, donde uno dice, bueno, ¿cuáles son las pautas?
¿Qué es lo que debo hacer en cuanto a tomar en cuenta esa garantía? Todos nosotros necesitamos a Dios. Todos necesitamos su palabra. Su palabra es el medio que Dios utiliza para direccionarnos hacia esa vida abundante. Entonces, cuando toman Jericó, deduzco de esta manera, porque Josué no fue a depender de Dios, no consultó a Dios, sino que él hizo una especie de reunión entre sus alrededores y convinieron, dieron consejo a Josué y le dijeron: no suban muchos a Jai. Fueron a ver a Jai, era una ciudad muy pequeña, que no tenía ni muros. Entonces le dice que suban 2.000 o 3.000 hombres solamente. Bueno, Josué toma el consejo y suben los de Jai a tomar la segunda ciudad. La segunda ciudad eran cosas que Dios le había dicho a Israel que se lo iba a ir entregando. Las cosas que vas a tener te lo va a entregar Dios. Solamente Dios. No le erremos acá, porque si no vamos a dar golpes en el aire. Las cosas que vas a tener te los va a dar Dios. Y si los adquirís por otro lado, lo vas a perder. Te va a llevar a la ruina. Vas a entrar en la inmoralidad. Vas a estar enredado en muchos problemas, donde en lugar de ver la posibilidad de vivir bien, cada vez va a venir más amargura. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos una vida abundante. Entonces, toma el consejo Josué y suben a tomar a Jai. Cuando van a Jai, leímos recién que ellos fueron derrotados y mataron de ellos 36 hombres. Y los siguieron, dice, finalmente derrotándolos. Y fíjese lo que pasa acá. Cuando usted está bajo el poder de Dios, cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, estamos bajo el poder de Dios. Cuando estamos bajo el poder de Dios, somos gigantes en el mundo espiritual. Es un gigante en el mundo espiritual. Tiene una fe inquebrantable. Usted, si se observa a usted mismo en cuanto a actitudes que toma usted de pararse firme contra los adversarios, si usted trata de analizarlo, va a decir: oh, ¿qué me lleva a estar así? Y usted decía: es Dios, porque es muy rápido se dar cuenta que cuando estamos bajo el poder de Dios, estamos bajo una investidura celestial, sobrenatural, no natural, no un estado anímico, no. Tiene que ver, cuando hablamos de eso, estamos hablando de fe, que nos lleva a adoptar una postura firme, que no bajamos los brazos, pero es Dios. Hay una gran diferencia cuando estamos en Dios y cuando no estamos en Dios. Cuando usted se siente desfallecido, usted se va a notar, porque a todos los humanos nos pasa esto. Cuando usted ve que sus fuerzas se terminaron, sus brazos se cayeron, cuando tiende a desmoralizarse, están sonando alarmas. Están sonando alarmas. Le está diciendo: estás en la condición de hombre. Haga un vistazo para adentro. Esto es lo que pasó con Israel. Cuando ellos fueron derrotados, dice que el corazón de ellos se volvió como agua. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Claro. Y uno dice: pero esta no es la voluntad de Dios. Y fíjese lo maravilloso de Josué en el verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Era señal de duelo. Era señal de humillación, de duelo, por lo que no entendían lo que pasaba. Y Josué empezó a hablar como muy hombre, pero muy carnal, muy humano. Cuando el enemigo gana una batalla, que nos puede pasar, pero Dios está siempre para ayudarnos. ¿Se entiende?
Perdemos batallas, pero el Señor está para ayudarnos ahí. Lo que quiero recalcar es que en lo posible evitemos perder batallas. ¿Amén? Josué, como él era un hombre de Dios, mire una actitud del hombre bajo la investidura del poder de Dios cuando está por tomar Jericó. Cuando va y estaba mirando a Jericó y consultando a Dios, él se da vuelta así y encuentra a un hombre parado detrás de él con una espada. Entonces Josué, la actitud del ungido, del que está bajo la investidura, se le paró y le dijo, ¿de qué lado estás? ¿Del lado nuestro o del de ellos? La actitud de Josué no fue tener miedo. La actitud de Josué fue, me paro acá a resolver esto ahora. ¿Cuántos entienden? Tiene que conocer su corazón. ¿Por qué a veces el hombre llega a desfallecer, a bajar sus brazos, a no querer orar o no leer la Biblia? Porque todo esto en el caminar de la vida cristiana no es por cuanto puedo, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, respaldándonos, nosotros tenemos que estar en el centro de su voluntad. Y estar en el centro de su voluntad es ser dependiente de Dios. Entonces, cuando Israel ya se había apartado de Dios y ellos no sabían, ¿cuándo se apartaron de Dios? Cuando ellos no le consultaron a Dios cómo tenían que tomar a Jai. Usted va a alcanzar muchas cosas de las que Dios le marcó o le va a marcar, pero lo va a dirigir Dios en todo eso. En Dios no hay derrotas, porque Él está para darnos victoria aun cuando estamos derrotados. Por eso decimos que no hay derrota, no es que no seamos vencidos. Cuando nosotros nos equivocamos y dejamos a Dios, ahí están las consecuencias, pero Dios siempre está para ayudarnos. Por eso Dios es maravilloso. Denle un aplauso fuerte a este Dios grande. Aleluya. Jesucristo Santo. Y Josué comienza a hablar muy como hombre y le empieza a echar una especie de culpa a Dios. Es que todo hombre que dejó a Dios pierde dirección, no sabe dónde está y habla de una forma muy carnal. ¿Qué le quiero decir carnal? Con palabras muy contradictorias a la fe. Confiesa derrota, confiesa fracaso, reniega, dice no puedo, ¿por qué? ¿Y por qué? Es algo humano, no es del Espíritu, no es esa la voluntad de Dios. No es eso lo que tenemos que tener nosotros en el momento que decimos que estamos caminando a alcanzar aquello que tiene que ver con la vida plena. ¿Cuántos entienden? Así que cuando escucha a alguien, porque somos humanos, que habla de la forma incorrecta, tenemos que ayudarle. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarle. No tiene que haber un lenguaje que esté fuera del marco de la palabra, porque todo eso lo toma Satanás. Todas las palabras que usted dice, él las toma. Y después con eso entra en la mente y lo potencia, y lo potencia, y lo potencia, y lo potencia. No tenemos que hablar nosotros como personas que no tenemos a Dios. Tenemos que hablar como cristianos, hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, Josué comienza y le echa la culpa a Dios y dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado al otro lado. Y, como en otras palabras, vos tenés la culpa. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, a todos nos puede pasar. Tratemos de que no pase. ¿Amén? Amén. Tratemos de que no pase. Entonces, luego dice algo terrible. Dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? ¿Qué? Es decir, ya estaba él con su fuerza cargando a un pueblo, y ese pueblo era el pueblo de Dios. Solamente trato de describir cómo hablan los hombres cuando están en la carne, cuando no están bajo el Espíritu. Y recuerde que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Sin Él no somos nada.
Sin Él no tenemos fuerza, sin Él no hay gracia, sin Él no hay sabiduría. Bueno, con Él tenemos todo, porque Él fue enviado a ayudarnos. Cuando tiene ese tipo de pensamientos o palabras, usted tiene que hacer como hizo Josué de todos modos, porque Dios no se ofende cuando le decimos la verdad. Josué no estaba hablándole al vecino y le dijo, vos sabés lo que me pasa, Macri tiene la culpa y todo. Él estaba postrado delante del Señor. Él lo que estaba haciendo era vaciar la impotencia de este hombre natural. Derramar su alma. Dios te va a atender siempre. Dios siempre te va a atender. ¿Está acá? Mira a su hermano y dígale, Dios siempre te va a atender. Tenés que ir a Él. Por favor, por favor, por favor. A Él, a Él, a Él. Vaya en oración a Él. Descríbale toda su impotencia. Descríbale sus errores. Descríbale sus debilidades. Dígale, te necesito, Jesús. Porque sos lo único que tengo. Mi seguridad está en vos. Derrame su alma. Siempre nosotros decimos conocer a Dios porque estuvimos en tiempos difíciles y por gracia de Dios aprendimos a acudir a Él. Y ahí es donde lo conocemos a Él. Usted va a tener alguna experiencia cuando oramos acá, donde usted siente su presencia, pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es la manifestación de Él en medio de lo que vos no podés revertir, de lo que no podés resolver. Y Dios está para ayudarnos siempre, aún en nuestros errores. ¿Sí? Te equivocás, Dios te sigue amando. Trate de no hacerlo. Trate de no incurrir en el pecado. Salga de estas cosas que lo comprometen en el mundo espiritual, porque Satanás pega fuerte. 36 hombres fueron dados de baja y 36 mujeres quedaron sin esposo y varios hijos sin papá. Las consecuencias que vienen cuando nosotros vamos detrás de nuestros caminos no son favorables. Y esa no es la voluntad de Dios. Por eso hablo de la importancia de tener presente a Dios en todo lo que hacemos, y entonces es una consecuencia de la vida abundante. Una consecuencia de que Dios tiene predestinado para nosotros estas cosas. Dios tenía predestinado para Israel Jericó y todas las ciudades que tomaron. Ya Dios, antes de que ellos nacieran, 400 años atrás, se lo había dicho a Abraham que iba a ser de ellos. Solamente lo que Dios quería de esta generación es que dependiera de Dios. Nosotros necesitamos depender de Dios, ¿sí? No dependeremos con nuestra vida irreprensible. Nuestra vida perfecta, perdón, irreprensible tiene que ser perfecta. No somos perfectos, sí podemos ser irreprensibles. No nos van a llamar a cuenta porque ya arreglamos cuenta con Dios. Un irreprensible es alguien a quien no lo van a llamar a cuenta porque arregló cuentas con Dios. ¿Cuántos entienden? Nosotros, en el nombre de Jesús, sí podemos tener una vida irreprensible porque el Señor está para justificarnos en nuestros errores. Entonces, para entender un poco más, porque Satanás en sus errores lo va a querer desmoralizar, como lo hizo con Josué y con los ancianos. Usted se equivocó y chau, se le viene todo encima y se culpa y se condena. Hay salida para todo. No se encierre en el error, salga del error, salga del pecado. No se deje atrapar, si lo atrapó, salga, no se quede ahí. ¿Cuántos entienden? ¿Y cómo salimos? Voy a Dios y le digo, Dios, esta es mi realidad. Esto es lo que me supera, esto es lo que me lleva a hacer lo que no debo hacer. No, pero yo no le puedo decir eso a Dios. ¿Cómo no? Si Él está para ayudarte y si no le decís, no te puede ayudar. ¿Está acá? Es que la vida cristiana tenemos que abrazarla de verdad por lo que dice la Biblia. Si no, no funciona. Te funciona en parte, pero no es vida plena. Y Dios vino a darnos vida plena, vida abundante. Vino a dar vida y vida abundante. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida abundante.
Satanás podrá llevar sus objetivos cuando nosotros estamos fuera del marco de su palabra. Pero si estamos dentro del marco de la palabra, tendremos vida abundante. ¿Qué nos vino a dar el Señor? Vida abundante. Entonces, no pretenda no fallar, no pretenda no ser superado. Entienda que para todo hay salida, es ir a Dios. Ir a Dios, ir a Dios. Se nos enseña muchas veces que los cristianos somos como una especie de ángeles. Somos carnal, de acá, mortales, que si no dependemos de Dios podemos hacer cualquier barbaridad. Así que entienda con naturalidad que vamos a fallar. Sí, la persona que le cuesta asumir que falló, no determinó en su corazón de verdad a glorificar a Dios. Sigue creyendo que Él es algo. La persona que con naturalidad dice, no, sí, me equivoqué, es mi pecado, perdón Señor, perdón usted, perdón. Bueno, esa persona está glorificando al Señor, sabe que Él necesita de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, resolvamos este punto, porque si no resolvemos este punto, el diablo te va a querer frustrar diciendo que no hay vida abundante. Y sí hay vida abundante para vos, porque Dios no cambia, porque Él es bueno. Nada va a frenar tu bienestar, lo dice la Biblia. Por eso no hagas un juicio con tu conciencia, porque vos vas a ver que sos malo. Y sí, la Biblia dice que no hay ni un solo bueno, y no hay un término medio, un más o menos. Si no somos buenos, sí. Así que siempre vas a ver estas reacciones humanas que si no las resolvés como Josué, no saldrás de ahí. La voluntad de Dios es que salgamos de toda crisis que nos pudo haber alcanzado. Y entonces para eso, cuando Josué consulta sin saber lo que pasaba, en el verso 10 del capítulo 7, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice luego lo que pasó, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces le dice lo más terrible. ¿Vio que hay palabras que son duras? Una vez estábamos acá, voy a hablar un poquito de Marcelito Benítez, un hombre de Dios, Marcelito. En otro tiempo de la vida, Marce, usted no es lo que usted ve ahora, ¿eh? No, era peligroso mal, Pero él venía y la gracia del Señor, yo sabía que él iba al baño y se drogaba acá, en la iglesia. Y un día yo supe, por Dios, que él venía a matarme. Y le digo a Adrián, anda a palparlo, le digo, porque algo tiene. Y lo van y le encuentran un destornillador todo oxidado ahí. ¿Hace dónde lo sacó? Y le sacan el destornillador. Bueno, pero hubo muchos intentos, pero muchos. Y un día, ya esto es Dios, ¿verdad? Lo sentamos acá. Mire, yo creo que ese día a él se le vino todo abajo, pero Dios lo liberó. Le dije, Marcelo, hicimos esto. ¿Verdad? Sí. Bien. Me tomaste el pelo, le dije. Se te terminó. No más saca eso. O tomás una determinación firme y te quedás, o te vas de acá. Y él me dijo, quedó así su semblante pálido. Óreme, pastor, me dijo. Levántese y váyase, le dije. No voy a orar. Porque parecen duras, pero es la necesaria. Porque si lo ves de un lado, dices, ay, qué duro, ¿cómo va a decir una cosa así? Pero era lo necesario para salir. Hay personas que se victimizan y dicen, ay, qué duro, ¿por qué esto? Y pecado, ya. Como que se tratan, el enemigo con argumentos, tratan de empañar la Biblia. Y la Biblia es lo único que Dios dejó acá para que nosotros lo tomemos como referencia a Dios. Cuál es su voluntad y cuál no es su voluntad.
Entonces Marce se levantó y se fue. Y a partir de ahí, Dios comenzó a hacer una obra y lo transformó. Denle ese aplauso a Jesucristo, porque a partir de ahí, gloria a Dios. Entonces, cuando Dios sale a Israel, cuando Dios sale, vio que dice, ay, gloria a Dios, tu presencia. Josué, te tengo que decir algo que te va a sacudir las entrañas, le dice. Le dice, ustedes pecaron, quebrantaron mi pacto, hasta ahí todo bien, ¿no? Podríamos decir, Dios está bien, viene a ayudarnos de una forma buena, digamos, ¿no? Que yo les mandé, bueno, tomaron, ustedes mintieron, lo escondieron, y le dice lo siguiente, le está hablando del futuro, está diciendo del capítulo 12 del futuro. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¡Ay, Señor! ¡Ah! Dios es bueno, pero es justo. Pero es justo. Y no le quites nada, no lo regules adentro tuyo a esta palabra, porque es clave para que despierte si hay que despertar. Es clave para que tome medidas sobre cosas donde el enemigo adquiere los derechos legales para lastimar. Por eso Dios le dice a ellos, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, es decir, huirán. Por cuanto han venido a ser anatema. ¿Por qué? Porque ellos conservaban algo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. Mire si no es importante hacer la voluntad de Dios. Pero usted se va a encontrar que usted quiere y no puede. Por eso otra vez insisto en que usted debe ir a Dios. ¿Está acá? Que usted no tiene que tomar esto que a usted le toca vivir como persona tratando de, a ver, ¿cómo haría? ¿Qué hago? Vaya a Dios, vacíe su alma, porque el mal está en usted. No es que usted quiere, está, porque nuestra naturaleza es mala. Ir a Dios es ir a quien nos va a ayudar, nos va a transformar, va a cambiar. No vamos a ser las mismas personas, va a haber un progreso en todo. Va a haber un crecimiento espiritual, va a haber un crecimiento como persona. Los malos hábitos del pasado no van a estar en el presente. La forma de hablar como teníamos en el pasado no va a ser en el presente. De verdad va a haber cambios, va a haber cosas que Dios hace en nosotros y que eso es lo que nos lleva a vivir una vida mejor. Pero le estaba diciendo Dios acá a Josué, lamentablemente yo en esto no los puedo ayudar si ustedes no destruyen el anatema. Es decir, Dios le dice, si ustedes no están determinados a sacar aquello que hoy los ha enemistado conmigo, si no están dispuestos, yo no puedo. Pero nunca Dios dijo que no los amaba. Y nunca Dios dijo que no se los iba a entregar esa tierra. Porque de hecho, más adelante lo tomaron. ¿Cuántos entienden? No es la guerra del fuerte, como dice Eclesiastés. No es la carrera del ligero. No es el pan de los elocuentes. No es la habilidad del hombre, no es la capacidad del hombre, sino de Dios en nosotros. Hermano, Dios tiene una vida abundante. Dios tiene una vida exitosa para usted, para todos nosotros. De la mano del Señor, en el tiempo que vivimos, vamos a vivir cosas maravillosas, pero ¿cuánto más? El viernes estaba reunido con los líderes y hablábamos de eso. De enseñar en la iglesia la palabra de Dios, de enseñar en las células. No hay otro medio para que las personas se encuentren con Dios que no sea la enseñanza de la palabra de Dios. De amar a Jesús, de que quede impregnada la vida cristiana, que con 1000 intentos fallidos de hacer lo que dice la Biblia, levantemos los brazos y le digamos, vamos, seguí intentando, Dios te va a ayudar. Pero no cerrar la puerta como decían, no puedo, porque entonces sería ya entregarse. Y nosotros no tenemos que hacer eso, porque hay cosas muy buenas para nosotros. Muy bien, entonces,
el consejo de Dios era que ellos debían sacar el anatema, debían destruirlo. Y entonces, ¿sabe que cuando la Biblia describe de lo que hizo Acán, un hombre, dice la Biblia que Acán, cuando tomó el anatema, era un lingote de oro. Y dice que estaba envuelto en unos linos babilónicos. Linos babilónicos eran algo muy fino, pero muy fino de aquel tiempo. Y estaba envuelto ahí, dijo, dos cosas encontré. Estaba bien cuidadito, bien envuelto, lino y el lingote. Claro, esa persona habrá dicho, bueno, mi astucia también va a aportar para que tenga una vida abundante. No, la astucia humana te va a llevar, lamentablemente, a que Dios no esté con vos. No tenemos que pensar así. No tenemos que ver la vida así. Hace unos días hablaba con un hombre y me decía, un hombre con unos problemitas en su vida, y me decía, en otro tiempo mi hijo me tenía como su ídolo, me dice, porque él vio que yo encontraba teléfonos celulares caros y los devolvía, entonces mi hijo vio esas cosas, dice, y me tenía como un ídolo, dice. Y tuvo un encuentro con su hijo, hablábamos por WhatsApp, cuando lo veo él, está lejos de acá, le decía, encontrate con tu hijo, habla las verdad. Y entonces él se equivocó como hombre. Escuche esto, y es probable que él lo vea por YouTube esto. Él dice que un momento de pasión fue atraído por una mujer y él solamente le dio un beso a esa mujer, pero sintió tal convicción de pecado que fue y le dijo a su esposa, yo cometí este error y te pido perdón y demás. Bueno, la esposa no lo atendieron aparentemente o no quiso ser atendida, no lo sé. Pero a partir de ella a sus hijos les comenzó a decir un montón de cosas del papá. Y entonces, en todo esto que él me comentaba, le digo, ten una charla con tu hijo, habla la verdad, habla cómo son las cosas, profundamente. Y me comenta de que se encontró con su hijo. Y entonces él le dijo, papá, en otro tiempo yo te tenía como un ídolo, pero cuando me dijeron todas estas cosas, dice, a mí es como que se me cayó un ídolo. Y yo le decía, mirá, los hombres no somos perfectos, pero si hay algo que hace irreprensible de nosotros es decir la verdad, saber reconocer nuestro error. Y vos tuviste un gran valor de hablar la verdad con tu hijo. Hermanos, nosotros, esta práctica de la vida cristiana te hace ser en casa eso. Eso te lleva a ser en casa. Y no hablo para que nos jactemos como que nosotros somos uno mejor que otro. No, solamente que nos va a dar un gran beneficio. El primer lugar donde vamos por gracia de Dios, a impactar es en casa. Y nuestros hijos ven las dos cosas. Ven las cosas hermosas que Dios está haciendo y ven las otras cosas que todavía quizá no están realizadas. Pero el tener presente lo que es practicar la vida cristiana siempre te hará a que des una explicación, que des una charla, que pongas un marco a las cosas, donde diciendo, esto no está resuelto, pero acá tenemos que permanecer nosotros. Todavía esto no tenemos, pero la postura nuestra tiene que ser esta. Y eso hará que no haya anatema en nosotros ni en casa. Ahí hablo de charlas, hablo de lágrimas, hablo de abrazos, hablo te amo, te perdono, contá conmigo, Dios te va a ayudar, vamos a salir de esto. Pero no es con la astucia,
La astucia resta. La astucia nos tira para atrás. La práctica de la vida cristiana tiene que ver con que es lindo, es llamativo. Dios, esto no corresponde, pero lo veo lindo y me llama mucho la atención. Señor, reconozco que este es un pecado. Por favor, Señor, perdona mi pecado. Limpia mi corazón. Purificalo con tu fuego. No quiero esto, Señor. Eso sería ir y postrarnos. Eso sería rendirnos. Y no habría anatema. Pero no porque no esté expuesto y porque no me haya alcanzado. Porque Dios me ayudó. Porque Dios me ayudó. Entonces, si Dios es con nosotros, lo que estaba diciéndole acá, le estaba diciendo Josué, le estaba diciendo Dios a Josué, yo no los puedo ayudar porque hay anatema. No los puedo ayudar porque ustedes no me consultaron y esto se agravó. No solamente que no me consultaron, sino que está el anatema, está en mal, está escondido. Esto le decía a los líderes, no esconda pecado. Ayude en su célula a vivir una vida de santidad. Una vida entregada a Jesucristo. Que no tengan vergüenza en enfrentar al pecado. Siempre decimos, en la iglesia se premia la verdad, porque la verdad nos hace libre. A veces uno puede pensar, ay, pero ¿qué van a pensar de mí? No pueden pensar nada a usted. A usted lo tienen que bendecir, no lo pueden juzgar. No pueden juzgarlo, porque si lo juzgan están en problema con Dios. No lo podemos juzgar. Siempre tenemos que hablar la verdad. Siempre. Entonces, eso es lo que hizo Josué. Él fue con la verdad en cuanto a su estado, por lo que pasó. Y Dios le dice, Josué, hay un problema más profundo que el estado tuyo. Hay un problema y ese problema le dio un derecho legal a Satanás para que los destruya. Hasta que ustedes no los saquen, no los puedo ayudar. Hoy tenemos que sacar todo lo que no agrada a Dios.